por aquí. Carolina, ya. ¿Cómo estás, Carolina. querido Julio? Mira, estoy con el control remoto para bajarle el volumen al foot, porque es que ¿Cómo después de van? escuchar a Tortelero casi me da el ataque Cristo Rey, Dios mío. Y mira que Porque yo siempre ando con el Jesús en la boca, con el Santo Niño de Atocha, con el Jesús de Veracruz en mis expresiones, pero este hombre que es todo amor, parece que es todo rencor, pobre Horacio, y te tengo que felicitar que mantuviste una cordura ante lo que yo no hubiera podido, Julio. ¿por qué? ¿Cómo habrías reaccionado, Carolina? Mal, no me ves lo afectada que estoy. Mal. Oye, Bueno, es que suelta mentirotas como si su credo no le dijera que eso es un pecado, que la izquierda ha llevado a la depravación del ser, por lo que estoy entendiendo, que los gobiernos de izquierda son asesinos, dictadores, que todos han sido así. Oye, yo no sé si el señor ha viajado a Europa, incluso a la Italia, que ahora ha regresado a ser muy conservadora y muy de derecha, pero como que han habido gobiernos de otros colores más cargados hacia la izquierda y no ha habido el acabose en ningún lado. bueno, yo tengo por norma luego ya no comentar de los debates o las entrevistas para no cargar mi punto de vista, que desde luego lo tengo, obviamente, pero tengo que mantenerme en esa imparcialidad. ¿Estás bien? ¿Quién va No, ganando? ¿Qué? ¿Cuál es? mira, sí va ganando Estados Unidos contra Irán. Ya se iban a agarrar de porrazos, pero no le puedo bajar el volumen. Aquí, aguántame con el jaguar, mira, aquí. Creo que tengo que evitar. Ay, lo logré. Ya, lo lograste. Carolina, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión? De todo, la marcha, la posposición de la sesión para aprobar en la Cámara de Diputados o discutir y aprobar o no la reforma electoral. ¿De qué quieres hablar hoy, Carolina Rocha? Pues mira, yo creo que hay que hablar de las reacciones a la marcha, porque la Sí. marcha tú ya la anduviste, te anduve leyendo en Twitter, ya tuviste a quienes las anduvieron y te han compartido sus opiniones. A mí me encantaría hablar de las reacciones de Adelante, esta lo que tú marcha en quieras. reforma. Y antes nada más sí hablar de la reforma pospuesta, ¿verdad? Son dos distintas, la reforma tomada en las calles y esta reforma que no más, ya dijo el presidente en la mañanera que pues quieren obstruir su reforma electoral. Y fíjate que justamente estaba viendo en una de las actualizaciones informativas que tenemos en Televisión Azteca, Maxi Peláez, que es para mí la reina de Acapulco, una gran cronista y reportera de la Cámara de Diputados, justamente está compartiendo que el Partido Verde pues niega que fue el responsable de que se pospusiera esta discusión, aunque fíjate el pequeño detalle, el detalle verde, que no obstante reconocieron que ellos tienen desacuerdo con la eliminación del financiamiento a los Pues partidos. imagínate, pues le pegas en el mero talón de Aquiles en la billetera, pues si el Partido Verde ha sido la alcantarilla, el resumidero de miles de millones de pesos históricamente, Carolina. Eso sí tienen los ojos verdes, verdes de Sí, dólares, mi querido Julio. O sea, sí. para ellos el billete verde es la única moneda de cambio. Entonces, como tú comprenderás, eso los tenía un poco con el mágido. Y entonces no están son muy aliados del presidente porque les gusta estar pegados al presupuesto, pero ya también muy poco aliados porque si le pegan al verde, le duele. Y la otra que no le estaba gustando es que reduzcan el No, número mira, de candidatos pluris, porque como tú también, a ver, el niño verde que no ha ganado una elección en su ya vida se hizo entera, viejo, ya es el viejo verde en lugar del niño verde, sin ganar elecciones, es un pero viejo ganando un rabo montón de verde, dinero. ¿Mm? que habita malamente por allá en Cancún. Ay, qué malo de ayer en Holboxe, por cierto, pero bueno, Sí. el viejo rabo verde nunca hubiera tenido, mi querido Julio, un escaño, un cargo popular si fuera por sus cualidades discursivas. Digo, es que honestamente no sé cómo hila tres palabras. Bueno, sí, ya me chamaquearon. Fuera del ya me chamaquearon e intercambio de billete verde, no veo cómo él podría tener un cargo y muchos de los que están en el Partido Verde, entonces tampoco están de acuerdo con ello. Entonces, si quieres, hasta ahí te dejo la discusión de la reforma,
No sé si te actualicé, espero haber sido una buena Sí, reportera. sí, 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 eres una buena reportera, claro que sí. Yo por estar acá en el debate no he podido, estaba más atento a los segundos y a estar ahí cuidando que no se desbordara el asunto, pero qué bueno. Pues así Yo están cuido los del partido, rancho. ¿eh? Rancho legislativo ya te lo cuidé, ya Sí. cuidé rancho del partido de fútbol. Y ahora sí, Julio, quería yo ir a las reacciones de la marcha, porque de verdad que qué cosa tan tremenda. A mí sí me ha llamado mucho la atención. Dos temas bien importantes. Uno, la forma en la que he visto que la oposición reaccionó a la convocatoria masiva que efectivamente tuvo el presidente López Obrador. Hace 8 días platicábamos que a mí me había sorprendido que el presidente le doliera tan horrible que, que la marcha esta que tuvo, ya iba a decir los conservadores, ya me iba a parecer el discurso del presidente. No, 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 tampoco lo Ajá. quiero imitar, porque él también usa muchos adjetivos y eso no está bien. Pero bueno, la marcha de quienes creían que iban a defender el INE, porque yo insisto, quienes creían, porque nunca ha estado en riesgo de extinción o de asesinato el INE, entonces, los que creían que iban a defender la democracia, pero que en realidad son este movimiento real, porque sí convocaron a muchas personas que están en contra del presidente y fueron al Monumento a la Revolución, eran más de los que esperaba el presidente y le caló. Y entonces se puso en una postura que yo llegué a calificar un poquito de pueril, en el sentido de decir, ay, pues yo te voy a enseñar que yo tengo más apoyo. Y bueno, pues sí se puso muy sácale la punta y sí mostró que tiene mucho más músculo, Julio. Creo que nadie, y no lo vamos a ver en la historia de nuestro país, al menos yo creo que yo no lo voy a ver a mis más de 40 años, es un político que tenga una mayor capacidad de convocatoria en las calles que Andrés Manuel López Obrador. Lo de él, Julio, es casi como una religión, y yo creo que eso no lo está comprendiendo, pero ni de cerca la oposición. No comprenden que es un político que sí tiene mucho arrastre, que es capaz de convocar a personas que viajaron de día, de noche, bajo el sol, con tal de ir a tocarlo. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno político y hay muchas imágenes muy sorprendentes. Yo no sé si tú las estuviste sacando ahorita en tus redes el día de ayer en el YouTube, pero es asombroso ver cómo está este hombre diminuto, que ya tiene sus años, caminando en Reforma, y las personas casi como una feligresía arremolinadas, incluso poniéndole en riesgo. Fueron Ujú. 6 horas de caminata. Sí, Esto sí, era sí. como la procesión del Cristo de Iztapalapa, pero era el Andrés de toda la gente. Ya sé que te causa gracia. Es que si no lo vemos con esa dimensión religiosa, Julio, no comprendemos el fenómeno Claro. de Andrés Manuel. O sea, solamente vas a ver esta entrega, este pasar sol, este pasar hambre, que no hay servicios, no hay baños, treparte en un árbol, solamente lo ves quizás con las procesiones que ahorita vamos a empezar a ver hacia la villa, con el Día de la Virgen. Entonces, cuando yo veo la reacción de la oposición, que en vez de criticar a quienes usaron recursos públicos, que ojalá y lo puedan comprobar, porque pues sí, hubo un despliegue de recursos en el sentido que alguien pagó muchos camiones, no todos fueron pagados por el ciudadano de a pie, ¿me entiendes, Julio? O sea, hubo Ujú. despliegue de recursos. Yo veía incluso los Instagrams de la gobernadora, por ejemplo, de Baja California, ¿no? Llegaron hasta con el mariachi, Julio. Ujú, No ujú. inventes. Oye, de Sinaloa, mi tocayo Rocha, creo que traía hasta la banda y el pa. O sea, sí fue una marcha muy alegre, pero hubo mucho despliegue de recursos. Y mi sorpresa es que la oposición
en vez de criticar a quienes facilitaron estos arribos o financiaron noches de hotel para algunas personas que llegaron, te digo, viajaron horas en autobús, eso no lo hace cualquiera, Julio. Yo no sé si lo que no está viendo la oposición, pero bueno, se van en contra de estas personas que van a apoyar en particular al presidente. Si te fijas, no hubieron gritos para Claudia Sheinbaum, para don Adán Augusto. Augusto, oye, ¿viste que hasta tuvo que agarrar bici? Tiene más aguante el presidente. Dijo ahí. Sí. Marcelo Ebrard, que ahora sí, que él sí fue, me lo agarraron. Yo ahorita que ando en las imágenes religiosas, como si fuera el Judas, pero el Judas andaba en España, Monreal. Y al que le sueltan el escupitajo, ya sé que te hago reír, fue a Marcelo, qué cosa tan tremenda. Pero bueno, me pierdo por andar en las periferias, tengo un cerebro muy femenino que ahí empiezo a dar la vuelta. Pero bueno, la oposición del PAN, la Kenia esta que tuvo una conferencia hoy en la mañana, no sé, senadoras incluso como Lili Telles, desde el PRD, en el PRI, van duro y dale, y adivina, en vez de criticar si hubo un uso de recursos, empiezan a hablar de acarreados y de gente sin voluntad. Casi que de ganado, de gente tonta, de gente estúpida que no sabe por qué marcha. Y eso sí calienta, Julio. Eso a mí sí me cala, porque desnuda lo que el presidente dijo en la mañanera el día de hoy, pero que en el fondo él sabía que iba a provocar. Él es muy inteligente mediáticamente y exhibe muy rápidamente a sus oponentes. Cuando empiezan a hablar de las personas como ganado que no piensa, como gente tonta, como ignorantes, incluso llegué a ver tweets, ojalá y tú te recuerdes, porque lo has estado también leyendo y viendo, quienes decían, no, es que la gente quería ver la capital por primera vez. Sí. Te fijas que el subtexto es, como son pobres, claro. nunca van a visitar la Ciudad de México, agarrar un raite. Julio, es tan racista, tan elitista, y lo triste de todo este asunto es que los anti-Andrés Manuel quieren buscar el voto, y quieren buscar el voto de la gente. ¿Qué no se dan cuenta que la gente que vota son estas personas que ellos ven con este racismo como que no tienen voluntad, que conforman a más de la mitad del electorado? ¿En qué momento no son demócratas, Julio? El voto de quien estuvo en la marcha que convocó la oposición y que yo misma te reconocí, te dije, oye, mucha gente por su propio paso. El voto de esas personas vale lo mismo que el voto de los que ellos creen que son ignorantes, pobres, como si eso fuera un pecado. Ese es el mal del país, eso es lo que queremos superar. En fin, ver esta reacción a mí me provoca zampullido. De hecho, y ya ahí paro el comentario para que tú me preguntes lo que quieras o me digas adiós. Hay un muchacho ahí en Twitter, Juan Burgos, que era muy apoyador de Peña Nieto, trabajó mucho en el PRI, no sé bien si era un asesor de campañas o no, pero entonces ahí me ponía que como yo había osado escribir algo más o menos así el día de ayer, donde yo no estoy diciendo que aplaudo a quienes rentaron camiones o a quienes sufragaron muchos gastos, que nos tenemos que preguntar si lo hicieron con recursos públicos. Eso se tiene que castigar y hay autoridades, y ahí sí la oposición, si tuviera un poco más de inteligencia, lo que haría es juntar pruebas para denunciar ante una autoridad, porque hay un desvío de recursos, y no de manera electoral, sino recursos del erario hacia este tipo de actividades que no es que fueran proselitistas, sino que eran pues religiosas, como te estaba yo diciendo, en apoyo al presidente. Ya no encuentro al tal Juan Burgos, pero bueno, se me va a la yugular como si yo no entendiera el tema, que el tema es el desvío de recursos.
Y entonces yo tuve que responder, le dije, no, el tema es que ustedes hablan de acarreados como si fueran ganado. Siguen sin entender que la democracia se hace con el voto de quienes ustedes creen que son muy cultos o muy elegantes o muy guapos, y también de quienes ustedes creen que no son cultos y no son guapos y vienen de lugares que a ustedes no les gustan. Entonces, hay que pasarles la noticia. En la democracia todos somos iguales, aunque no les guste ser muy iguales, porque entonces ahí ya se ponen como que qué igualado eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Lo busqué aquí en Twitter. Igual no les hacemos caso a esos presuntos promotores de las desigualdades. Carolina, pues muy interesante todo, más lo que venga ahora con este tema de la semana que se abre para pues tratar de conseguir votos de la reforma electoral con Alito Moreno. Si fuera película se podría llamar A la casa del Alito Tricolor. O sea, van Ay, ese detrás de él. Alito Tricolor, ya volvió a ser súper opositor, luego ya Sí, no sí, era tan opositor. y O ahora sea, dijo de que verdad, no. los bandazos de ese hombre, pues nada, ellos tienen la mirada puesta en el Estado de México y en Coahuila, porque ahí podría sobrevivir alguito del PRI, que me sorprendió la encuesta que vi el día de hoy en el Universal, y resulta que con todo y alito y malito, son la segunda fuerza, digo, disminuidísimo, ¿no? Creo que tienen 16% de la preferencia electoral que le da Buendía y Laredo en la medición que tuvieron y que publica el Universal. Pero bueno, serían la segunda fuerza política por encima del PAN. Sí, imagínate lo mal que está el Marquito Cortés. Lo que pasa es que te digo, son muy racistitos. Y nada más quería yo, para no dejarte, digo, de mencionar, que claro que es un fenómeno brutal lo de Andrés Manuel López Obrador. Claro que no vamos a volver a ver, al menos en mi generación, alguien que tenga esta convocatoria y este arrastre. Te digo que eso no fue una marcha, fue una profesión. Parecía más el viacrucis de Iztapalapa que otra cosa. Para que nos demos cuenta que claro que es un presidente que goza de enorme popularidad y de aprobación. Y el otro tema que es bien importante es el uso de recursos públicos. Ya estás viendo el reloj, yo también. ¿Por qué te digo esto? Yo vivo en la alcaldía, ya no sé dónde vivo, en la Magdalena Contreras. No es de Morena. Sin embargo, obviamente hay personas de Morena, se organizaron mucho para poner esto en el muro mío. Mira, aunque yo no me veo. ¿Ahí lo ves? Fíjate, los esperamos en el celebremos con el presidente a las 7:30 am, Ajá. porque se financió justamente o se facilitó el transporte para las personas que querían ir a esta marcha. La pregunta es quién pompó, y la otra pregunta es por qué me atontó mi ser, que no se me ocurrió subirme a ese camión, Julio. Yo debí despertarme a las 7:30. La verdad es que ahora sí, ahí sí me falló mi instinto reporteril. Yo debí ir, ver quiénes organizaban y reportear. Te he fallado. Bueno, te he fallado, pero en fin, claro, si la oposición tuviera 3 cositas de frente, pues ya andaría viendo eso, en vez de descalificar a las personas que tienen su mente puesta a favor de Andrés Manuel. Y si no lo entienden como un fenómeno casi religioso, no han entendido nada. Carolina, muchas gracias en esta tarde de religiosidad, desde que empezamos a la 1:00 p.m. hasta este momento. Oye, pero hermana Carolina, son otro tipo de credo, a mí ese no me gusta. Bueno, Carolina, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo martes, porque los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, gracias. Julio.